Bueno, bienvenidos y bienvenidas a mis queridos estudiantes del técnico laboral por competencias en recreación y deportes, con doble diplomado con énfasis en gym y fitness. Primero ofrecerles disculpas porque el invitado que tenía, no sé qué le haya pasado, me preocupa, pero tenemos el apoyo del doctor Jorge Suárez. La verdad es un orgullo y un honor tener al doctor por acá y aprovechar su espacio. Nos va a hablar algo sobre lo que es el equipo interdisciplinario para lo que todo tiene que ver con el entrenamiento deportivo y no solamente el entrenamiento deportivo, sino con el énfasis que comenzamos con el profe Gianferley Erazo de Cross Training, un experto en CrossFit, hablando sobre esos aspectos que tienen que ver hacia la salud, que lamentablemente en muchos espacios no se ven, no los tienen en cuenta. Mm, Llega a las personas, llega a la gente, inmediatamente los envían ya al boss y bueno, lo que está planeado, todo el mundo lo hace por igual, como si eso fuera una receta universal, como si eso simplemente es tome acetaminofén y ya, y hágale. Y que finalmente podemos vernos es con problemas que a largo plazo nos pueden llevar a causas graves. Les voy a presentar la hoja de vida del invitado. Entonces, vamos a compartir su hoja de vida. Porfa, alguien que me diga que están viendo mi pantalla. Sí, profe. Perfecto. Ahí tenemos a nuestro médico y cirujano Jorge Luis Suárez Guerrero, médico y licenciado en educación física, con un logo muy fuerte donde dice Medicina al servicio del deporte. El experto en valoración médica general con énfasis deportivo. Da asesoría en planes de entrenamiento para poblaciones especiales. También genera acompañamiento en programas de ejercicio con población especial, igualmente con tutorías y ponencias virtuales y presenciales relacionadas con las ciencias del deporte y la salud. Y su énfasis fuerte es todo lo que tiene que ver con rehabilitación en lesiones deportivas. Maestro, de verdad, muchísimas gracias por tenderme la mano en esta mañana que ya casi va a finalizar. Y entremos en materia, maestro. Bienvenido, mi querido doctor Jorge Suárez Alponao. Profe Hilder, buenos días. Bueno, como siempre, un gusto estar acá acompañándolo, aprendiendo sobre todo. Y bueno, hoy vamos a hablar un tema que afortunadamente logramos tocar algo esta mañana y es precisamente el equipo interdisciplinar que en teoría debería existir cuando se inician programas de entrenamiento, programas de ejercicio, porque como su merced bien lo dijo, hacer ejercicio, así como cuando uno receta un medicamento, que debe tener cierta cantidad, con cierta frecuencia, por ciertos días, lo mismo el ejercicio. ¿Por qué? Por los cambios funcionales que tienen, pues, que tiene el ejercicio sobre la persona. Segundo, porque hay ciertas patologías que condicionan la actividad física, entonces debemos tener presente eso. Y tercero y finalmente, porque estamos pues trabajando sobre un ser humano, ¿no? Y poniendo, idealmente deberíamos tener varias visiones. Como yo le he dicho, no es tan fácil tener ese equipo interdisciplinar, pero muy seguramente más de uno conoce a un médico, fisioterapeuta o enfermero que sea amigo y que le puede tender la mano, por lo menos en los casos más complejos. Eh, Regálame un segundito, ya voy a proyectar las diapositivas y empezamos. De todas maneras, sí es importante tener presente un aspecto y es que, y como lo decía, el hecho de que, por ejemplo, alguien le traiga la historia clínica a usted sobre sus condiciones de salud no se traduce necesariamente en todos los casos en que usted como entrenador realmente sepa cómo abordar a ese paciente. Por eso también hablamos con el profesor Perney sobre la importancia de tener como ese coequipero. Si bien el entrenador es la cabeza, pues necesita la orientación de otros profesionales. Entonces le colocaba el ejemplo de los diabéticos, le colocaba el ejemplo de la persona con obesidad que tiene una alteración endocrina que se llama síndrome de Cushing. ¿Sí? ¿Cómo abordar esos casos
Entonces, de ahí la importancia de tener ese equipo interdisciplinar. Entonces, regálame un segundito y ya empezamos. Listo, perfecto. Su merced me dirá cuánto. Ya, arranque de una vez. Listo. Bueno, listo. A todos muchas gracias por la espera, profe Hilder. Gracias por la invitación, aunque nos tocó así de último momento, pero bueno, lo importante es que podamos continuar con el proceso del día de hoy. Bueno, como me comentaba el profe Hilder, mi nombre es Jorge Suárez, yo soy médico, yo soy licenciado en educación física, también he tenido la oportunidad de ser docente universitario y trabajar tanto en el campo asistencial, eh, propiamente, pues, no solamente en la consulta médica, sino en el campo asistencial con deportistas, sino también en el campo docencia. Y la idea hoy es traer un tema también que sirva como un poquito de reflexión y era lo que hablábamos, y es cómo idealmente el proceso de, bien sea de actividad física para la salud, ejercicio físico, e inclusive la parte deportiva, debe contar con un equipo interdisciplinar que puede variar dependiendo de el tipo, digamos que la intensidad o lo que se busque con esa persona, ¿no? Porque obviamente no va a ser lo mismo el equipo que pueda acompañar a alguien que haga ejercicio físico para la salud como el deportista de alto rendimiento. Pero la idea es mirar un poquito la importancia y la relevancia. Mi red social, para quienes quieran seguirme, el Instagram en este momento está en remodelación, entonces, de todas maneras, ahí la idea es empezar a aumentar contenido con base en la parte científica, porque eso es otro problema que tenemos y eso sería muy importante, profe Hitler, de pronto hablarlo, ¿no? El tema de las redes sociales y su influencia, bien sea positiva o negativa, en la parte del ejercicio físico, ¿no? Porque hoy día abunda mucho pseudoentrenador y mucha persona que porque cree que hace ejercicio está capacitado para instruir a otras personas y de cómo también la opinión en las redes sociales está reemplazando la evidencia. Y eso es una cosa muy importante y sobre todo como profesional uno debe tener presente que si bien la opinión que pueda tener una persona es respetable, no se traduce en que tenga la verdad, ¿sí? Lo que nos da ese respaldo no es la opinión de alguien que porque tenga muchísimos seguidores, entonces está diciendo la verdad, sino lo que nos muestra la evidencia científica y eso es algo en lo que los profesionales debemos basarnos. ¿Qué es lo que nos muestra la evidencia? Independientemente de lo que digan las personas, ¿qué es lo que nos muestra la evidencia? Para con base en eso estructurar todos nuestros procesos. Bueno, y acá precisamente empezamos recordando algo y son los principios del entrenamiento, porque muchas veces la gente piensa que va al gimnasio eh, simplemente a 2 horas de ejercicio y entonces el instructor considera que es, bueno, lo pongo a hacer uno que otro movimiento, ¿sí? Pero ya cuando uno encuentra entrenadores que saben de lo que están haciendo, saben lo que están hablando y conocen estos principios, se nota totalmente. Y era, por ejemplo, lo que el profe ya nos decía al principio, ¿no? Cómo evalúo inicialmente a la persona, la enfoco dependiendo de su condición y progresivamente le voy generando el plan de entrenamiento. Eso es muy importante. Entonces, recordar que hay unos principios del entrenamiento, como el de individualidad, de especificidad, carga progresiva, perdón, descanso y recuperación, y este también es muy importante porque muchas veces, como decía el profe, cogemos y empezamos a la persona al entrenamiento, pensando que entre más le generemos de fatiga y desgaste va a ser mucho mejor y entre menos descanso, porque aún seguimos pensando que darle descanso a alguien, eh, digamos, entre serie y serie, pues es visto como algo satanizado. Y recordar que esto es precisamente lo que le permite después del entrenamiento, después de las cargas, al cuerpo generar esas adaptaciones. Es precisamente aquí donde vamos a ver esos cambios. Pero esto simplemente para recordar rápidamente. ¿Qué es importante también hacer acá? Es la parte del tamizaje, ¿sí? También ya lo hablamos con el profe en la charla anterior,
lo del Parkour, que es una escala sencilla que nos permite un tamizaje respecto al estado de salud de la persona. Y ojo, eso en ningún momento va a reemplazar la consulta médica, no va a reemplazar el concepto médico, sino que nos va a dar una idea de en qué condiciones de salud está esa persona, precisamente para saber si necesitamos mayor profundización respecto a qué condiciones, qué limitantes, qué aspectos importantes debo tener con ella al momento de hacer el ejercicio. Es importante recordar eso. Pero también nos permite, el tamizaje nos permite entrar con ciertas variables que sí pueden ser de interés, ya propiamente hablando para el entrenador y para la persona, porque muchos de ellos llegan para mejorar su composición corporal, es decir, quieren perder grasita o quieren generar más músculo. Entonces, esto es importante hacerlo, ¿no? El tamizaje y el tener variables de inicio. Ahora, ¿qué sucede muchas veces? A veces cuando empezamos a encontrar a esas personas que tienen ciertas condiciones, ciertas enfermedades, necesitamos hacer una evaluación un poquito más profunda y acá es donde vienen los profesionales que manejan la parte deportiva y que acompañan al entrenador. Como les decía al principio, quien es la cabeza, quien va a guiar el proceso es el entrenador, pero con el respaldo de otras personas. Y dentro de eso lo que hay que hacer, digamos, adicional de ese parkour, lo que acá les traigo rápidamente algo para que miren que hay otros estudios que se deben profundizar para conocer el estado de la persona. Recordar rápidamente que lo que se busca con toda la parte del ejercicio, cuando decimos la parte del ejercicio, ¿qué es? Es sobre todo estimular el cuerpo al movimiento y que pueda desarrollar ciertas actividades con o sin resistencia, ¿sí? Complejas o sencillas, pero que le permita al cuerpo el movimiento. Lo que les decía, hay que evaluar cómo está el historial de la persona y los tipos de ejercicios que le va a incluir con base en el objetivo planteado. Recordar, esto también importante, que muchas veces no se hacen, la parte de los hábitos y comportamientos de una persona, también ese es un aspecto muy importante que desde el punto de vista nutricional se ve, en el sentido que muchas veces las personas creen que porque hacen ejercicio, ¿sí? Entonces pueden empezar a comer cualquier tipo de alimento y eso también es un fallo, ¿sí? O inclusive llenarse de suplementos o de proteínas sin tener realmente una indicación. Y eso es otra cosa importante que hay que tener presente, ¿no? Y mucho cuidado acá, eh, y es que a veces se empiezan a utilizar ciertos fármacos, ciertos medicamentos de tipo sobre todo anabólico, que creen que por eso van a mejorar la masa muscular y si bien sí puede tener una mejora en la masa muscular, muchas veces se desconocen los efectos secundarios. Precisamente en estos días estaba revisando un caso que estaban exponiendo sobre una persona que quería mejorar su composición corporal, empezó a utilizar anabólicos a una, digamos, una cantidad aún casi 5 veces mayor de lo que utilizaría un fisiculturista. ¿Y qué se vio? No se vio que mejoró su músculo, lo que se vio de hecho fue que empezó a hacer esos efectos secundarios de ginecomastia, de edemas. Entonces, en esa parte también es muy importante respecto a los hábitos, ese componente. ¿Cómo como entrenador debo o voy a orientar eso? No solamente la alimentación, sino el uso de ciertas sustancias de que si se piensan usar, tiene que ser eh, digamos, con una prescripción y con un acompañamiento de un profesional. Lo ideal es no utilizarlos por los efectos secundarios marcados que se ven, pero sí también, como les digo, inclusive hasta eso, debe tener una posología, es decir, debe tener una prescripción de cuánto podría llegar a utilizar. Esto pensando, por ejemplo, en aquellos que quieren mejorar su composición corporal, porque los deportistas de competencia, claramente eso está prohibido por considerarse un doping. Y aún así, como les digo, desde el punto de vista personal, yo no los indico, no los aconsejo, porque sé que los efectos secundarios pueden ser mucho peor de lo que sí podría ser el beneficio como tal, ¿no? No solamente estoy hablando pues de eso, de los efectos de la ginecomastia, el tema de los cambios a nivel gonadal, sino, por ejemplo,
También la alteración de los ejes hormonales, eso es algo que también podemos ver, cómo podemos inducir un hipogonadismo, cómo podemos favorecer la aromatización hacia, por ejemplo, si es un hombre, la aromatización hacia hormonas femeninas y demás, y todo por, digamos, el uso de fármacos, de sustancias que en un principio no deberían estar recomendados, ¿no? Entonces, por eso hago referencia a esto. Eso es otro de los puntos importantes a tener presente. Y como les decía, bueno, contar con equipo interdisciplinar. ¿Esto por qué? Porque es importante tener ese equipo interdisciplinar, porque podemos conocer y calcular los riesgos. ¿Bien? Lo que les decía, yo tengo a alguien que tiene osteoporosis, por ejemplo, tengo a alguien que tiene diabetes, por ejemplo, tengo a alguien que tiene hipertensión, por ejemplo, yo a todos no les puedo hacer el mismo tipo de ejercicio, ¿sí? Como comentaba el profe, o sea, no escoger y como una plantilla para todo el mundo y decir, bueno, hoy todos vamos a hacer trote, lo que decía incluso el profe, hoy vamos a hacer, lo que decía el profe, vamos a hacer 300 vueltas, 500 vueltas, no es así. ¿Por qué? Porque recuerden que el entrenamiento es individualizado y debemos calcular y conocer los riesgos. Para eso hay diferentes parámetros, hay diferentes escalas de medición y como les decía, el objetivo es que ojalá puedan, si tienen fisioterapeutas, inclusive nutricionistas, médicos que sean amigos, que les den una manito, que les ayuden y los orienten con este aspecto. ¿Y esto por qué? Porque conocemos los riesgos, porque vamos a poder, una de dos, o lograr los objetivos que se han planteado o en su defecto, vamos a tener que enfrentarnos a lesiones que se presentan muy frecuentemente, ¿no? Acá simplemente para recordar rápidamente que hay unas que son de mayor presentación, de mayor frecuencia, ¿sí? Que generalmente tiene que ver con el tema osteomuscular, pero podemos, como vamos a ver más adelante, podemos tener lesiones, algunas eh, o algunas condiciones de base que nos pueden limitar bastante, nos pueden tener complicaciones, frecuencias complejas. Entonces, para entrando en el tema, generalmente cuando pensamos en el entrenamiento, pensamos en los mesociclos, pensamos en la parte de la hipertrofia, pensamos en la nutrición deportiva, pero deben existir otra serie de condiciones que entren a respaldar ese proceso, ¿sí? Conocer el historial de cada persona, conocer lo que hablaba el profe, la biomecánica, cómo es esa biomecánica de la persona. Puede hacer bien una sentadilla, puede levantar por lo menos bien los brazos, tiene algún tipo de dolor, tiene algún tipo de limitación, tiene algún tipo, por ejemplo, de enfermedad cardiovascular, metabólica, endocrina, ¿sí? Entonces, estamos viendo que necesitamos conocer un poco más a esa persona y para eso necesitamos el respaldo de otros profesionales. De entrada, por ejemplo, y esta es una de las preguntas que generalmente hago cuando todo este tipo de charlas y es, bueno, por lo menos usted sufre alguna enfermedad, ¿sabe qué enfermedad sufre? O por lo menos conoce si las personas que están con usted sufren de alguna enfermedad, ¿no? Y eso es sobre todo para que empiecen a hacer reflexión, oiga, sí, ¿será que fulanitos o fulanitos sufrirán de algo? ¿Tendrán alguna condición que lo pueda limitar? El tema de las valoraciones. Y es que no solamente es saber si se ha valorado o no, la pregunta es, ¿han sido las adecuadas? Esas valoraciones que se han hecho, ¿será que sí son las adecuadas? ¿Será que todavía falta algo más? ¿Será que puedo empezar el programa de ejercicio, de entrenamiento sin mayor complicación? ¿O debo revisar bien eso junto con el equipo de trabajo? Y sobre todo por esto, si yo le empiezo el programa de ejercicio, ¿qué complicaciones podré tener? ¿Sí podrán existir? ¿No podrán existir? ¿Puedo iniciar sin ningún problema? Entonces miren que hay cosas que nos deben llevar a hacer un alto en el camino antes de iniciar el proceso. Como les decía, como el objetivo es hacer una valoración integral, lo que necesitamos es un trabajo interdisciplinar. Nuevamente, ¿quién está a la cabeza? El entrenador. Acá el entrenador es el que va a disponer cómo va a ser el método, cómo, cuáles van a ser los objetivos, ¿sí? Pero también conocer qué condicionantes debe tener al momento de desarrollarse el trabajo. Y por eso
debemos tener un equipo interdisciplinar. Como decía muchas veces, no es algo sencillo, no es algo fácil, ¿sí? Pero también, como les digo, generalmente uno tiene colegas de otras profesiones, tiene amigos de otras profesiones que le pueden echar a uno una mano, sobre todo si tenemos casos complejos. Y es que acá necesitamos evaluar la parte médica, la parte antropométrica, biomecánica, el componente nutricional, el componente funcional, entre otros. Es decir, necesitamos tener un abordaje bastante complejo respecto a lo que es y tiene. Ahora, por ejemplo, desde el punto de vista médico, ¿qué nos va a permitir? ¿Sí? Es sobre todo esto. Nos va a permitir conocer cuáles son los antecedentes, tanto personales como familiares, y esa condición médica de un deportista. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo alguien que venga a hacer ejercicio porque quiere mejorar su composición corporal, porque tiene obesidad, a alguien que viene a hacer ejercicio porque quiere mejorar su composición corporal, porque tiene obesidad, y además de eso, el papá, la mamá, los hermanos, los tíos tienen diabetes y él no todavía. Ok, ya eso nos cambia el panorama. Dice, ok, acá tenemos un factor de riesgo y es un factor de riesgo muy fuerte. ¿Sí? Entonces, conocer esos antecedentes es importante, pero conocer también la condición actual es importante. Y esto, como les he venido diciendo, nos permite mejorar el proceso de planificación del ejercicio y sobre todo generar los mejores resultados, disminuyendo la posibilidad de lesiones o complicaciones con el ejercicio. Inclusive, por ejemplo, aquellos que se dedican a la parte deportiva, de competencia, pues es importante una evaluación médica precompetitiva, durante la competencia y postcompetitiva. Como el entrenador hace una evaluación de su condición física, pues del deportista antes de la competencia, después de la competencia, acá también hay que hacer lo mismo. Sobre todo, ¿por qué? Porque estaremos en la precompetitiva buscando cuál sería la condición física y si hay algún riesgo de la lesión. Durante la competencia, mirar si existen lesiones y ya después de la competitiva, pues evaluar cómo sería esa condición que tiene. Nuevamente, hablar si hay algún tipo de lesión, de tal forma que el entrenador le quede mucho más fácil empezar todo ese periodo post competencia y volver nuevamente a generar los entrenamientos con las diferentes cargas técnicas. ¿Qué evalúa uno, por ejemplo, dentro del punto de vista de la historia deportiva o de los varios factores que uno generalmente evalúa? Pues el tema de los datos personales, claro está. El motivo de la consulta, es decir, vamos a evaluar cómo está esa condición de la persona, los antecedentes familiares y personales. El examen físico que incluye también la parte antropométrica, así sea antropometría básica. En la medida de lo posible, si se tiene el recurso, algunas pruebas funcionales en laboratorio, perdón. Si no, pues podemos hacer pruebas de campo. Y finalmente, análisis de la información de tal forma que sea socializada con el entrenador. Como les decía, el objetivo y lo ideal acá podría ser que el entrenador y el médico, o el entrenador y el fisioterapeuta o el nutricionista se sentaran y revisaran los casos puntuales. Porque como les decía, no solamente basta con que la persona le traiga un certificado, le traiga la historia clínica de la EPS, si no hay el correcto abordaje al respecto. Entonces, esto debe ser de suma importancia. ¿Cómo socializamos esa información de tal forma que como entrenador yo logre entender cuáles serían esas limitantes, cuáles serían los riesgos, cuáles serían las consideraciones médicas o clínicas que se deben hacer? Y no vamos muy lejos. Por ejemplo, alguien con hipertensión. Es que tiene hipertensión grado 2 con un muy buen control de la tensión. Es decir, esa tensión la llevamos a metas, se puede mantener en los niveles que queremos. Ok, listo, ya sé que le puedo hacer un entrenamiento con ciertos ajustes, pero puedo ir tranquilo con él. O puedo decir, tiene una hipertensión grado 2, está muy mal controlado, no logramos bajar las cifras de tensión. Hombre, no puedo hacerle mayor carga de ejercicio hasta que no se mejoren esas cifras tensionales, por ejemplo, ¿no? Eso es simplemente un ejemplo de cómo esta parte de la socialización resulta importante para poder plantear mis objetivos. Y pues acá tenemos un ejemplo, un borrador de lo que es la historia clínica.
Ahora, ¿por qué los antecedentes? Y no solamente desde el punto de vista médico, sino como les decía, los antecedentes nutricionales también, los antecedentes de lesiones que puede generar el fisioterapeuta. ¿Qué importancia tendrían? Muy bien, como hemos hablado, esos antecedentes nos permiten conocer no solamente cuál es el riesgo que tiene la persona, la carga de enfermedad que puede llegar a tener la persona, sino, por ejemplo, desde el punto de vista nutricional, cómo se está alimentando, si se está alimentando bien, no se está alimentando bien, quiere bajar de peso, pero está comiendo, por ejemplo, a deshoras o los alimentos que consumen tienen un índice glucémico muy alto, no come vegetales. Entonces, acá empezamos a ver que esto nos da una información muy importante y relevante respecto a esa condición de la persona. Lo otro que nos permite tener presente en este tema del equipo interdisciplinar es, ok, ¿será que debo hacer un examen físico siempre antes de iniciar el ejercicio o puedo iniciar de una vez con la persona? Entonces, si estamos con alguien que, por ejemplo, viene con algún tipo de lesión, pues lo mejor es poder hacer una evaluación física sencilla antes del ejercicio. O si alguien está manifestando algún tipo de dolor, porque eso nos permite empezar a identificar si hay alguna potencia. La evaluación antropométrica, ¿sí? Eh, bien sea una evaluación antropométrica sencilla o inclusive algunos ya pueden, digamos, hacer evaluaciones un poquito más complejas, como sería la evaluación de la composición corporal mediante DEXA, que pues no es una evaluación, eh, digamos, barata, ¿sí? Es siempre costosita, tiene muchos beneficios, tiene muchas ventajas, pero también tiene ciertas limitantes con el precio y la otra, eh, la condición clínica. Hay personas a las que no las puede hacer así. Entonces, estamos viendo que a partir de ese equipo, de esa orientación y de ese manejo con otros profesionales, nos permite, no solamente desde el punto de vista de la historia clínica deportiva, desde el punto de vista médico, ¿sí? Sino nutricional, por ejemplo, fisioterapeutas, biomecánicos, nos permite que tener una información que es extrapolable, es decir, podemos pasar esa información del nutricionista como tal a la aplicación en, en, en el entrenamiento y los ajustes que le voy a hacer a la persona para su mejora. Puedo tener el tema de las lesiones, entonces lo mismo, sé qué movimientos, qué cargas, qué contraindicaciones o si no hay ninguna de ellas, puedo actuar con facilidad. Lo otro es que va a permitir esto, los seguimientos. Ese es el otro punto. Muchas veces se trae una información, una historia clínica, una historia de nutrición, de fisioterapeuta, una sola vez, pero no se continúa con los seguimientos y se pierde esa información adicional. No nos permite saber si la persona está teniendo mejorías con el entrenamiento, si está estancada o en su defecto, como les decía, si está empezando a descompensar alguna enfermedad de base que tiene. Y un ejemplo muy sencillo, lo que decía el profe también esta mañana, el profe Jan, era la persona que quiere hacer ejercicio físico por la salud, empieza a hacer cross-training y resulta que le meten cargas de trabajo como si fuera una competencia. Yo no le hago seguimiento, yo empiezo a mirar cómo se está adaptando la persona, muy posiblemente vamos a tener una lesión prontamente. Entonces, el seguimiento por parte del equipo interdisciplinar es muy importante y esto es sobre todo no solamente para deportistas de alto rendimiento, sino sobre todo para las personas, aquellas personas que tengan alguna condición de base. Y eso es un llamado, es una reflexión que los invito a todos. Esos seguimientos deben ser periódicos, deben ser frecuentes, necesitamos saber cómo está esa persona, ¿no? Y pues claramente está en aquellos que piensan en la parte competitiva, pues establecer los perfiles de esto ya. Bien, bueno, acá también aprovechaba para hablar un poquito de las lesiones, pero me voy a enfocar acá, perdón. Bueno, vamos acá.
como para ir ya ir cerrando un poquito esto, y es lo siguiente. Cuando uno empieza a evaluar, como les decía, hay lesiones que son muy frecuentes, ¿sí? La mayoría tienen que ver con lesiones a nivel de la dermis, los golpes que sufre la persona a nivel muscular. No estamos hablando de fatiga, estamos hablando de lesiones, entonces hablamos generalmente de desgarros. A nivel de ligamentos, los esguinces o las distensiones, y a nivel de tendón, las tendinopatías agudas y en algunos casos crónicas. Eso digamos que lo más frecuente, ¿no? Pero ¿qué sucede? Miren acá. Dependiendo de los estudios de la causística, esto de hecho fue parte de una investigación que hice con unos gimnasios, o sea, esto de acá. Empezamos a encontrar que habían otra serie de lesiones que las personas tenían que muchas veces no manifestaban. Entonces, la mayoría era de tejidos blandos. La mayoría sí, que la tendinopatía, que la molestia muscular secundaria a la fatiga, que el talón que se le tronchó, bueno. Pero miren, desde el punto de vista cardiovascular, alguien con una condición, una enfermedad cardiovascular, haciendo ejercicio. Si no tenemos presente esto, le meto cargas de trabajo y puede ser que al final diga tan buena gente que, ¿no? Miren esa parte, por ejemplo, también con enfermedades oncológicas, con discopatías. En ese grupo, pues afortunadamente no hay ningún hipertenso ni diabético, pero sí encontramos esto. Inclusive, parte de los estudios que hice con un equipo deportivo, encontramos a un muchacho que tenía diabetes tipo 1 y a otro que tenía alteración en su sistema inmune, tenía sus defensas bajitas. Entonces, imaginen ustedes haciendo entrenamiento con eso y otros que tenían problemas de la coagulación. O sea, tenían posibilidad de sangrado con lesión. Entonces, esto era para comentarles, miren, la importancia de tener un enfoque también interdisciplinar, porque si yo voy a abordar ese tipo de personas, muy posiblemente necesito la orientación, ¿sí? Como entrenador necesito la orientación de esos otros profesionales, como les he venido comentando, para tener los mejores resultados y evitar complicaciones en ellos. Y antes, por el contrario, mejorar aún su condición física de tal forma que estas enfermedades puedan mantenerse estables en el tiempo. Esto de acá es la comparación que en su momento hice con la literatura. Y listo. Bueno, eso era lo que le quería comentar. Después de en adelante, pues el tema ya es sobre lesiones puntualmente, pero quería traerles como esa idea y esa pequeña reflexión de la importancia de tener un equipo interdisciplinar al momento de hacer la parte del ejercicio físico, independientemente si es ejercicio físico de tipo competitivo o si es para la salud. Y más, si es ejercicio físico para la salud, por lo que les comento, muchas veces llegan personas con condiciones, ¿sí? Que le dicen, es que yo tengo diabetes, yo tengo hipertensión, yo tengo problemas de colesterol y triglicéridos. E incluso, por ejemplo, aprovechando que estamos acá, para aquellos que recomiendan la dieta keto, ¿sí? Que dicen, no, vamos a hacer dieta keto para mejorar su composición corporal. Una cosa importante, deben estar seguros que el examen que se llama Calcio Score es para mirar qué tanta, en términos sencillos, qué tan tapados están las arterias del corazón. Ese calcio score tiene que estar en cero, porque cuando se hacen dietas keto de manera prolongada, el aumento de los niveles de LDL puede favorecer ese incremento de la placa. Entonces, inclusive en eso, la orientación de un nutricionista deportivo, inclusive, como les decía, la orientación de un especialista en medicina del deporte o un cardiólogo, es importante antes de dar este tipo de recomendación. Y acá moví un poquito las diapositivas para algo, y es precisamente el tema cardiovascular, ¿sí? Entonces, como hemos venido hablando de los antecedentes, es importante también mirar esto.
¿Qué condición clínica puede llegar a tener la persona al momento de hacer el ejercicio? Tenemos dolor torácico, tiende a desmayarse, siente que se le va el aire aún con ejercicio físico suave o moderado, tiene algún antecedente de un soplo, hipertensión, ha tenido en la familia, mire, antecedente de muerte súbita de familiares, sobre todo menores de 50 años o enfermedad cardiovascular, enfermedad aterosclerótica coronaria en menores de 50 años, ¿sí? Entonces, todo esto que les traigo acá es como para hacer una pequeña reflexión de la importancia de no solamente decir, ok, venga, lo peso, lo tallo, ¿qué es lo que quiere? ¿Bajar de peso? Ok, venga, le programa plan de entrenamiento, sino que realmente ser conscientes de que es un proceso que debe ir de la mano de varios profesionales. Porque como les decía, finalmente estamos trabajando con una persona que tiene unas realidades, que tiene unas condiciones médicas, que tiene inclusive unas condiciones mentales. Acá faltó hablar eh, del psicólogo, por ejemplo, el papel del psicólogo en todo este proceso. También encontramos personas que tienen alteraciones en su esfera mental, bien sea por depresión, bien sea por, como tal, baja autoestima, entre otras, que eso también es importante. Y muy posiblemente muchas de las personas que van a los gimnasios eh, se sienten mal al inicio, porque son personas que cuando llegan tienen, por ejemplo, una vez un sobrepeso, una vez ya grado 1, 2 o 3, y cuando llegan a los gimnasios o llegan a los centros de entrenamiento, a los box, a donde vayan, encuentran ya personas con lo mejor físico y, eso, y el impacto psicológico sobre ellos es negativo, ¿no? O en su defecto, muchas veces lo que hemos hablado, de cuando se le empieza a exigir mucho a la persona, ¿sí? Y como no tiene la condición física aún, pues va a sentir frustrado porque dice, no, yo no sirvo para esto, no doy el rendimiento ni demás. Entonces, ahí la parte psicológica, la parte mental también es muy importante. Ya para ir terminando acá, eh, una indicación rápida, y es esto. Más que acá a nivel nacional, en donde evaluaron atletas, miren lo que encontraron. La mayoría tenían ciertos cambios que eran propios del corazón del atleta. Y eso está muy bien. Es decir, tenían un corazón fuerte, tenían un corazón que era capaz de resistir los entrenamientos y que se había adaptado a los entrenamientos. Pero que encontraban también, miren, 2 y 3 personas con cambios patológicos. Uno con este síndrome que se llama Wolff-Parkinson-White, excitación ventricular. Este otro con las contracciones ventriculares prematuras. Y otro con una repolarización precoz con patrón atípico. Es decir, todos estos tenían alteraciones en el componente eléctrico del corazón. Y esto obviamente es de suma importancia porque ya nos va a condicionar el ejercicio físico con ellos. No sé si tengan alguna pregunta. Muchas gracias por su atención. Y bueno, espero que esta pequeña charlita haya sido de su interés y de su provecho. Claro que sí, maestro, claro que sí. Un abrazo enorme de mi parte. Muchísimas gracias por regalarnos una hora de su tiempo. Y bueno, creo que esto nos une perfectamente con la conferencia anterior. Ahí lo están aplaudiendo el profe venezolano que vive en Chile, Juan Luis Laurentín. Chéverísimo. Me gustaría, Sandra Milena también está aplaudiendo y todo. Realmente hace una conferencia, creo que recoge el día de hoy perfectamente, mi querido médico y educador físico, Jorge Suárez. Qué felicidad es escucharlo y que comparta con nosotros estos momentos. Me gustaría, profe Con gusto, profe. Danilza, voy a abrir los micrófonos para que haga una participación. Danilza, Danilza, Hola, Danilza, hola, su hola, aquí aporte. estoy. Bueno, mi aporte es que sí, o sea, estamos como siempre en pañales, saber conocer y calcular los riesgos de las patologías de las personas y más cuando estamos trabajando con ella, el poder tener un plan de ejercicio, un planificado,
tener conocimiento de los médicos, estar ahí pegaditos de ellos, incluso de la psicólogo, porque es importante que la persona que nosotros vamos a entrenar, nosotros como entrenadores tengamos, tengamos de qué sufren, cuáles son las enfermedades, incluso muchas veces las personas por querer estar allí, nos ocultan cosas, qué patologías tienen, poder evaluar su condición, poder detectar los factores de riesgo incluso, y bueno, y tener una historia clínica completa de esa persona. Es importante eso y hacerles un seguimiento, lo que dijo el médico, tener como ese, reconocer todas las condiciones que ellos tienen y muchas veces nosotros nos quedamos cortos. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias por tu aporte, Anilsa. Sandra Milena, tiene la palabra, tu aporte. Bueno, buenas tardes para todos. Sino la importancia de no solamente tener esa ficha técnica, como pues lo llamábamos en un gimnasio donde yo antes trabajaba, sino el seguimiento de esa persona. Y también algo que pues de pronto pues no tenía en cuenta era también lo que es la historia en la parte familiar también, los antecedentes familiares, que también pues tiene mucho que ver allí, porque también puede enfocar uno algo, un entrenamiento a manera preventiva. Entonces eso era como lo que estaba tomando nota, porque de verdad que uno a veces pasa por alto estos detalles y a la hora del test son demasiado importantes. Perfecto, muy bien. Luis Ángel, ¿estás por ahí, Luis Ángel? Tu aporte. Luis Profe, Ángel, buenas tardes. tu aporte. No, pues, profe, yo aquí me perdí porque el sonido aquí se me fue, lo había entrecortado. Y pues aquí en el salón no pude. De todas maneras, pues, casi más o menos lo que primero entendí en la primera parte es que, pues, teniendo esa ficha técnica, pero no es que vaya a diferir, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que a veces, pues, gracias a que esas mismas patologías, esa historia que uno sabe, algunas personas sí se recuperan, ¿no? Y no pasan por esas crisis o momentos en el cual se van como acondicionados. No sé si estoy de pronto perdido, pero pues creo que el problema al principio lo digo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luis Ángel. Muchísimas gracias. Profe Maribel Rico, maestra Maribel, Hola, tu aporte. eh, gracias. Pues sí, me parece muy importante, me llamó mucho la atención lo que fue la valoración integral. Pues yo sé que nosotros no podemos abarcar todos esos temas como es el médico, fisioterapeuta, psicología, nutrición, pero podemos de pronto pedir ayuda también para, para hacer la valoración para una persona con la que estemos trabajando y pedir como esas ayudas si uno no sabe sobre esos temas para poderla guiar en su ejercicio y en su calidad de vida. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Maestro Dani, ¿está por ahí Dani? Dani José Piamba, Sí, profe. tu aporte, por favor. Sí, profe, yo pienso que es muy importante conocer bien a la gente antes de empezar la clase como tal. Y pues hay gente pues que no le oculta muchas cosas a uno, ¿no? Que son hipertensos, que son diabéticos, en fin. Pero hay que analizar muy bien el entorno como tal. Perfecto, muchas gracias. Sí. Bueno, vamos a ver quién más llamamos. Norman, ¿estás por ahí? Norman, Profe, tu aporte, maestro.
Vea, ¿qué le digo? Realmente esa clase sí me disculpa porque Kai no, lo que hablábamos en la magnética, están en competencia por aquí, pues casi no la escuché, como que estaba haciendo otras cositas, entonces pues me perdí. Bueno, ¿Para qué maestro, le ya? pido que, con todo el respeto, maestro, le pido que revise los videos, las grabaciones, para cuando vaya a hacer la tareita, la hagamos perfecta. ¿Vale, maestro? Un abrazo. Bueno, ya, muchas gracias. Bueno. Bueno, si alguien quiere hacer algún aporte de los invitados, bienvenido sea. Rommel Fabián Jumbo Ortiz, ¿puede abrir el micrófono, Rommel? Rommel, ¿está por ahí, Rommel? Sí, profe, aquí estoy. Dale, escuchamos tu aporte, de dónde nos acompaña y Buenas. hágale, profe. Profe Rommel, ¿desde Sí, dónde nos profe, acompaña? yo quiero agradecerle a ustedes como organizadores. Sí, Ecuador les saluda, frontera sur, Ecuador con Perú. Perfecto. Su aporte, Sí, maestro. profe, aquí yo, de mi parte, felicitaciones a ustedes como organizadores por estos magníficos eventos que hacen día a día para bienestar de nosotros y de los niños, jóvenes y adultos. Felicitar a los ponentes que hacen su gran aporte y dando gracias a Muchísimas, Dios, cada día se va aprendiendo un poquito más. ¿Me escucha? perfectamente, maestro. Perfectamente lo escuchamos. Ya. Sí, profe, felicitándolos a todos ustedes por su gran aporte que nos dan cada día a ir mejorando un poco. Cada día se va aprendiendo un poquito más. Y, Muy de, bien. y a todos los exponentes que nos dan su conocimiento, nos brindan para seguir adelante, profe. Muchísimas gracias. Maestro Lewis Bambagüe, vi que abrió el micrófono. No sé si le gustaría hacer algún aporte, maestro Lewis. Buenas. Lo escuchamos, maestro. Maestro Lewis, lo escuchamos. Saludo para todos y especialmente para noto algo, o sea, yo apoyo modalidades sí, varias modalidades deportivas, entre Bueno, tiene problemas de señal, maestro Lewis. Se esas le está cayó. baloncesto. Y algo que nos recitaban muchas veces en la liga. ¿Me escuchan? Sí, medianamente. Tiene algunos problemas de señal, maestro. Bueno, nosotros viajamos a competencias con baloncesto y siempre incluimos en la comisión técnica, incluimos un médico. Y muchas veces nos dicen, pero no es necesario. Y sí es necesario trabajar de la mano de un médico porque ahí sí, uno puede tener su fuerte, no puede, hay entrenadores conocemos medianamente las lesiones. Entonces me doy cuenta de que eso que veníamos haciendo pues tiene que ser fortalecido siempre a través de... Claro que sí, maestro. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, maestro Lewis. Lamentablemente la comunicación hay mucha trabajar de la mano interferencia, con los maestro. médicos, los terapeutas, lleve un terapeuta. Y una vez, Maestro Lewis, ¿me escucha? Maestro Lewis, ¿me escucha? Maestro bueno, Lewis. oportunidad y muchas Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor Jorge Suárez. Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Palabritas finales para terminar, maestro y doctor Jorge Suárez. Palabras finales. Bueno, pues profe, nada, agradecerle nuevamente por tenerme presente y pues a todos los participantes, como hacerles esa reflexión, ¿no? El entrenamiento es, al igual que un medicamento, una, digamos que una alternativa que bien dosificado puede mejorar bastante el estado de salud de una persona, pero también cuando se dosifica de manera incorrecta, podemos aumentar las lesiones
podemos aumentar puedes mejorar la calidad de salud de la persona. Es muy importante ese aspecto, ¿no? Hay que hacerlo siempre con responsabilidad y de la mejor manera posible. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias para todos y para todas. Feliz día, feliz tarde. Chao, chao. Chao, profe. Hasta Chao. luego, muchas gracias. Un abrazo desde Cartagena, muchas gracias. Un Chao. abrazo. Chao, profe, gracias. Chao, chao.